Uno de los conceptos que venimos utilizando últimamente para explicar parte del funcionamiento del sistema histórico, de la sociedad, de la actual civilización globalizada, podríamos decir, porque es el marco principal de referencia para cierto tipo de análisis sociológicos, es el concepto de precesión, la idea de precesión. Mm, Para figurar el concepto podríamos recurrir a una imagen. Después veremos en qué sentido, cuáles son los alcances de la analogía. Pero imaginamos que tenemos una superficie plana, perfectamente plana, una mesa con un cristal, y lanzamos perfectamente un trompo a girar sobre la mesa. Durante un momento, mientras el trompo conserva buena parte de su energía, lo veremos girando sobre su eje y manteniendo, gracias a la fuerza centrífuga, la posición vertical. Eh, y si miramos un trayecto de tiempo, una fracción de tiempo suficientemente corta, podríamos pensar que ese es el estado natural del trompo. Con lo cual el sistema parecería ser perfectamente estable. ¿Mm? Eh, Ocurre que en la realidad, por supuesto, con la fricción del aire y eh, la propia lógica de la gravedad, el trompo en sí, el movimiento del trompo va perdiendo energía. Y al perder energía, eh, se desestabiliza. Pero, para que entendamos la diferencia, no es que el sistema en sí mismo sea inestable, la estructura se puede mantener. Perfectamente el trompo es en sí mismo. Sin embargo, sí vemos que se empieza a bambolear. Lógicamente en el sistema histórico, como es un sistema que tiene su propia motorización, por decirlo así, su propia capacidad de reproducir su cantidad de movimiento, a través básicamente del trabajo humano y el uso de energía que obtiene del ambiente, mientras no se agote esa capacidad de realizar trabajo y de utilizar energía del entorno, el sistema no tiene por qué no reequilibrarse. Sin embargo, en el caso del trompo uno puede medir otra variable que no es cuánto se está moviendo respecto de su propio eje, sino qué tan inclinado está el eje respecto del plano sobre el cual se apoya el trompo. La precesión, que es el grado de inclinación que tenga, puede ser bastante grande sin que eso haga que per se el sistema pierda velocidad. En todo caso está perdiendo velocidad por la misma fricción que perdía velocidad antes y la misma resistencia del aire que perdía velocidad antes. No está en ese sentido más amenazado, aunque lógicamente al aumentar el grado de precesión, para mantenerse funcionando tiene que aumentar la cantidad de energía disponible, es decir, tiene que aumentar la velocidad que tiene. Esta es una buena imagen para entender cómo funcionan los sistemas que, como el capitalismo, pero también ocurría con el socialismo de Estado, están en frenesí de regulación. Para poder regular su funcionamiento y seguir funcionando, este tipo de sistema histórico requiere un constante incremento de la cantidad de energía que posee. Tiene que crecer. Lógicamente esto hace que sea más grande y si estamos midiendo el grado de inclinación que tiene sobre el eje, volvamos a imaginar la forma de un trompo, sea porque se inclina más sobre su eje o porque crece o por ambas cosas a la vez, el borde del trompo que va girando se acerca cada vez más al borde de la mesa, a la superficie donde estaba girando, el cristal. Eso puede provocar que en un determinado momento el trompo toque, aunque sea mínimamente, esa superficie. Cuando eso ocurre, normalmente lo que ocurre es que salta el trompo y puede perder su capacidad de movimiento. La imagen es útil para pensar lo que sería una crisis terminal del sistema, pero no hay que sobreextenderse con la imagen porque
evidentemente no estamos hablando del mismo tipo de sistemas. Para empezar, una curiosidad, nuestro trompo, por un lado, posee más dimensiones que las que tiene un trompo digamos, de 4 dimensiones, sus 3 dimensiones espaciales, más el tiempo en el que está desarrollando su movimiento. Mm, Su tiempo-espacio tiene más dimensiones. Descontando que eso genera problemas de representación gráfica, por supuesto, pero también matemática. Una cuestión que también es importante entender es que se trata de un sistema cuya materia es la superficie sobre la que se desliza, no es algo diferente. La superficie sobre la que está circulando el trompo, esa mesa, ese cristal, es en este caso el material y las tensiones de los cuerpos humanos que lo integran y también el entorno natural en el cual el trompo se mueve. ¿Y por qué decimos que es lo mismo pero es un sistema diferente a la vez? La idea parece contraintuitiva, pero en realidad no lo es tanto. Siguiendo incluso con la idea de un objeto que rota rápidamente en el espacio, tomemos por ejemplo un ciclón o un monzón, un tornado. Su materia no es diferente del aire y su energía no es diferente de la energía que estaba, por ejemplo, en el caso de los huracanes, en el agua sobre la que se suelen formar los huracanes. Eh, la materia del huracán en sí no es diferente tampoco del agua, los gases del aire, ni tiene nada particularmente que no se encuentre en la atmósfera o en el agua en cualquier otro momento. Pero la disposición de la energía y el modo en el que se ha desarrollado esa circulación de energía generan algo nuevo, un sistema diferente, que es lo que reconocemos obviamente como un huracán. Y nadie que haya estado cerca de una tormenta semejante deja de reconocer la diferencia que hay entre esa materia dispuesta de esa manera, moviéndose puntualmente con esas cantidades de energía, y no lo confunde con una tormenta común o el estado más pacífico que pueda tener la atmósfera y el agua. No hay confusión posible. Entonces, el grado de precesión que puede tener el trompo nos da una buena idea, si lo conjugamos además con la noción de poder medir la cantidad de energía que tiene estructuralmente o cinéticamente, en este caso, el trompo, nos da una buena idea del riesgo al que se enfrenta un sistema determinado, considerando que para existir tiene que moverse. ¿Por qué? Porque así como pasa con el huracán, la materia de nuestro trompo social, el sistema histórico, no es sino un conjunto de tensiones organizados sobre esa base material que es común con la superficie de la mesa en la que se mueve. Esta idea contraintuitiva de qué está formada la sociedad humana, sistema de tensiones, y no de cuerpos humanos o del producto del trabajo humano, sino de la circulación de tensiones, es un aspecto importante para entender qué pasa cuando analizamos, por ejemplo, el estado de las relaciones internacionales. Hoy uno puede optar por dos ideas con esta imagen. Imaginar que el sistema global es un gran trompo que está inestable, por un lado, pero también creciendo y con un creciente grado de precesión, es decir, su borde se acerca peligrosamente a tocar ese límite que es la superficie, y que está compuesto en realidad por la resistencia y resiliencia de los cuerpos humanos que lo integran y de la naturaleza que lo circunda. Hay un punto en el cual o no se puede obtener suficiente cantidad de energía del entorno o no puede disiparse el desorden que causa el funcionamiento del sistema porque el entorno ya no puede absorberlo. Esto se vincula nuevamente con los huracanes en el sentido de qué está ocurriendo con la organización del sistema histórico, del sistema social global, cuando se trata de sus relaciones con el medio ambiente. El cambio climático, la crisis climática, el calentamiento global son síntomas del funcionamiento del sistema
exactamente en el sentido de que el sistema ha hecho todo lo posible por ganar capacidad de absorber mayor cantidad de energía, que como está condensada en el funcionamiento de ese sistema de tensiones que es nuestro trompo, llamamos energía de estructuración, porque es energía puesta en la estructura del conjunto de tensiones en sí misma y crece con total independencia de la cantidad de material que esté usando el sistema en un momento dado. Que de todas maneras, hay que decirlo, es enorme. Es enorme. La materia de la mesa afectada por el funcionamiento de este trompo no tiene comparación con ninguna otra de la historia. Es el gran éxito y el gran riesgo del sistema capitalista global. Eh, Asimismo, uno podría representar, por ejemplo, pequeñas economías fragmentarias, como pequeños trompos afectados por el funcionamiento de otros trompos, porque en este caso tendríamos una superficie que agregaría una dimensión, eh, en cuyo caso se transformaría en una superficie no plana, no euclidiana diríamos, sino relativista. Pero es una complicación para esta imagen realmente innecesaria. La imagen con la que nos podemos quedar es precisamente con este crecimiento del trompo, motivado por su necesidad de autorreplicación, de mantener su capacidad de funcionamiento, que es internamente cambiante, por supuesto, estamos hablando de un campo de tensiones, no de un sistema estructurado de moléculas. Que en última instancia, si uno mira demasiado el sistema estructurado de moléculas, también llega a una articulación semejante, considerando, por ejemplo, el actual modelo atómico predominante, por no hablar de las características cuánticas que puedan tener las partículas subatómicas. Sin meternos en ese terreno, podemos observar que el capitalismo ha conseguido poner en la cantidad de movimiento de la que dispone, la cantidad de energía de estructuración acumulada en su funcionamiento, algo completamente fuera de rango comparado con ninguna otra instancia histórica. Pero eso es también lo que acelera la posibilidad de que ese borde sea tocado al mismo tiempo, perdón, que eh, se alcanzan velocidades de funcionamiento inéditas, se alcanzan riesgos sumamente peligrosos. Entonces, cuando vemos la frecuencia con la cual el sistema se desestabiliza al punto de requerir algún cimbronazo adicional para reequilibrarse, lo que estamos viendo no es que el sistema es inestable, porque el sistema es inestable por su propia estructuración. Sus contradicciones internas son precisamente lo que lo convierte en un sistema de tensiones sustentables, de la misma manera que ocurre con un sistema orgánico. De la misma manera no, digamos, sino de manera análoga como ocurre con un sistema orgánico. Pero el grado de precesión, que por cierto en muchas ocasiones es más fácil de observar y de medir porque se mueve a escalas de más fácil observación que la inestabilidad, sí nos pone en posición de advertir de las circunstancias actuales en las cuales, bueno, cualquier aumento brusco o descenso brusco de la energía circulante o cualquier intento brusco de reestabilizar la posición del sistema puede conllevar un toque de estas características y por lo tanto devenir en una crisis orgánica mayúscula, en cualquier caso sería una crisis mayúscula o incluso un colapso terminal del modelo civilizatorio, lo cual no significa ni la desaparición de la humanidad, ni la desaparición de la Tierra, ni la desaparición de los ecosistemas. Pero ciertamente, por ejemplo, uno podría leer que la amenaza a los ecosistemas empieza a formar discontinuidades, huecos, elevaciones, depresiones en esa superficie que era lisa. Era lisa en la medida en que la cantidad de energía circulante en el sistema no era capaz de afectar. Un pequeño grupo humano viviendo obviamente interactúa con la naturaleza, pero no será capaz de afectar el funcionamiento de los ecosistemas, ni de la estructura del ecosistema, ni tampoco altera en sí mismo el funcionamiento de la estructura orgánica. En cambio,
muchas civilizaciones y el sistema capitalista por demás, alcanzan a afectar ambas cosas. Ambas cosas. Eh, Creo que sobran datos para indicar hasta qué punto está tocada la actividad de los biomas y de los ecosistemas en términos de efecto de la actividad humana. Sea porque se altera estructuralmente el entorno para obtener recursos, sea porque directamente se altera el bioma para, por ejemplo, extender la cantidad de producción de alimentos. ¿Mm? Se tocan los ecosistemas, se eliminan unos animales, se ponen otros, se eliminan unos tipos de vegetales, se ponen otros, se pone en riesgo en estos cambios, hay efectos subsidiarios, daños colaterales no esperados, por ejemplo, el envenenamiento de los animales polinizadores que pueden afectar la reproducción de los propios vegetales que cultivamos, el recurso en este sentido a agrotóxicos de toda especie, herbicidas, biocidas de toda especie, para facilitar la instalación de cultivos hechos a partir de vegetales transgénicos que resisten precisamente esas modificaciones y alteran completamente el ecosistema o eventualmente incluso el bioma cuando se toma una rainforest, una selva tropical y se la arrasa para, por un lado, obtener la madera u otros recursos y se le dedica a la agricultura extensiva o a la ganadería. Estos son cambios que a pequeña escala la naturaleza tiene sus propios medios de restabilización, lo recupera, pero que a mayores escalas, como las que propone nuestro sistema social, se vuelve crecientemente más difícil de sostener. Otro ejemplo, por ejemplo, puede verse en la cantidad de riesgos que corren hábitats marinos por la pesca en gran escala, por el calentamiento global que produce el blanqueamiento de los arrecifes de coral, el desequilibrio que causa la extinción de especies marinas, la expansión de especies oportunistas, como podrían ser por ejemplo las medusas, ante la desaparición provocada por el hombre de especies predadoras, una serie de desequilibrios que, sin darnos cuenta, alteran la superficie y, por supuesto, crecientemente complican el funcionamiento del sistema histórico. Entonces, esta es una imagen que, sin forzarla demasiado, porque después hay que hablar de lo que realmente pasa en términos históricos, ¿sí? La realidad social efectiva nunca es la de un relativamente sencillo trompo. Relativamente, en realidad es complicado, pero sí nos pone en situación de entender que estamos en un momento riesgoso. Entonces, no debería sorprender que no esté ganando otra vez, no es la primera vez, ni en el capitalismo ni en ninguna parte de la historia de las sociedades humanas complejas. Hablamos de complejas, por ejemplo, a partir del uso de la agricultura y la extensión de la escritura y de la formación de estados eh, multifuncionales, ¿sí? No solamente dedicados a la religión, la milicia, sino realmente a la gestión de lo social en su conjunto. No es algo nuevo, pero lógicamente como esta es la etapa histórica que nos toca vivir, es la que más debe preocuparnos y los riesgos son claros e inminentes. Entonces, bueno, espero que esta imagen sirva como siempre, son imágenes para pensar. ¿Sí? Cuando nos colocamos frente a la situación de tratar de entender por qué predomina la irracionalidad en tantos comportamientos individuales y colectivos, o por qué determinados discursos que creíamos superados eh, por la evolución del pensamiento humano y por la educación, están retornando con mucha fuerza, discursos racistas, discursos integristas, discursos negacionistas de lo obvio. Hoy el discurso científico está muy lejos de ser el discurso primario para orientar las políticas públicas de ninguna especie, de ningún país. Estados Unidos no funciona más racionalmente que las repúblicas latinoamericanas. Eh, Rusia no es más irracional que Europa. No pasa por esas categorías el análisis que debemos hacer, sino por esta
renovación, si se quiere, de un discurso que uno podría decir que es materialista, pero materialista histórico, como proponía Marx, pero en un sentido aún más extremo, de entender el sistema con su funcionamiento material en base a categorías y observaciones de tipo material. Es decir, entender al sistema rigurosamente como un sistema, que es lo que propone la línea teórica en la que yo trabajo.